Aquí te presento información sobre 20 barcos piratas que se han vuelto famosos en la historia. La Perla Negra, un barco ficticio que aparece en la película Piratas del Caribe y que es comandado por el capitán Jack Sparrow. Jolly Roger, una bandera de pirata que se hizo famosa por su diseño de cráneo y huesos cruzados. Queen Anne's Revenge, el barco del famoso pirata Barba Negra, que navegó por el Caribe y la costa este de América del Norte. La venganza de la reina Ana, otro barco famoso de Barba Negra, que fue capturado y utilizado por él durante sus últimas expediciones. The Weed, un barco pirata que se hundió en 1717 frente a la costa de Massachusetts, y que fue descubierto y excavado en la década de 1980. El Oro Negro, un barco pirata ficticio que aparece en la película La Isla del Tesoro. La Española, el barco en el que el pirata Henry Morgan navegó durante gran parte de su carrera. Fancy, un barco pirata comandado por el famoso pirata Henry Avery. Adventure Galley, el barco en el que el pirata William Kidd navegó durante su carrera. Royal Fortune, el barco del famoso pirata Bartolomé Roberts, que navegó por la costa africana y el Caribe. Revenge, el barco pirata comandado por el infame pirata Edward Teach, más conocido como Barba Negra. William, el barco del pirata Thomas Tew, que navegó por el Océano Índico y las costas de África. Ranger, el barco pirata comandado por el pirata William Dampier, que navegó por el Pacífico y el Caribe. Adventure, el barco en el que el pirata John Rackham, más conocido como Calico Jack, navegó durante gran parte de su carrera. Houqa, un barco pirata que operó en la costa este de China durante la década de 1850. Royal James, el barco del famoso pirata John Bowen, que navegó por la costa este de América del Norte. La Concorde, el barco en el que el pirata Olivier Levasseur navegó durante su carrera. James Ranger, un barco pirata que operó en la costa este de América del Norte durante la década de 1770. La Buena Esperanza, el barco en el que el pirata Francis Drake navegó durante su carrera. La Belle, un barco pirata que operó en el Caribe durante la década de 1670. Aquí tienes información sobre algunos de los barcos piratas más famosos de la historia. El Queen Anne's Revenge, este barco pirata se convirtió en el buque insignia del infame pirata Edward Teach, conocido como Barba Negra. El Queen Anne's Revenger, a un barco de guerra francés. El Guide, este galera de esclavos se convirtió en un barco pirata cuando fue capturado por el capitán pirata San Bellamy. Se dice que el Guide era uno de los barcos piratas más avanzados de su época, equipado con una impresionante artillería de 28 cañones. El Adventure Galley fue el barco del famoso pirata William Kidd. Este barco tenía un diseño único con una combinación de velas y remos, lo que le permitía maniobrar con mayor eficacia en las batallas en el mar. El Fancy fue el barco del pirata Henry Avery, conocido como el Rey de los Piratas. Avery fue uno de los pocos piratas que logró retirarse con sus riquezas antes de ser capturado. El Royal Fortune, este era el nombre de varios barcos del famoso pirata Bartolomé Roberts. Roberts era conocido por su audacia y su habilidad para escapar de situaciones difíciles. La Satisfaction, este era el barco del pirata Henry Morgan, uno de los piratas más temidos y respetados del Caribe. Morgan era conocido por su inteligencia y estrategia, y su barco, la Satisfaction, era un reflejo de eso. El Golden Hind, este era el barco del famoso pirata Francis Drake. Drake es conocido por ser el segundo capitán en circunnavegar el mundo, y el Golden Hind se convirtió en un símbolo de su increíble viaje. El Ranger, este era el barco del pirata Jack Rackham, conocido como Calico Jack. El Ranger era conocido por su distintiva bandera de calavera y tibias cruzadas. El Speaker, este barco era del pirata George Booth. Aunque el Speaker no era tan grande como algunos de los otros barcos en esta lista, Booth lo utilizó de manera efectiva en sus expediciones piratas. El Amity, este era el barco del pirata Thomas Tew. Tew fue uno de los primeros piratas en operar en lo que se conoce como la Edad de Oro de la piratería. El Sultana, este era el barco del pirata John Taylor. El Sultana era conocido por su velocidad y agilidad, lo que permitía a Taylor escapar de situaciones peligrosas. Todos estos barcos tienen historias fascinantes y son testigos de un tiempo en el que los piratas gobernaban los mares. Cada uno de ellos tiene su propio lugar en la historia de la piratería. Aquí te presento información sobre 20 barcos piratas que se han vuelto famosos en la historia. La Perla Negra, un barco ficticio que aparece en la película Piratas del Caribe y que es comandado por el capitán Jack Sparrow. Jolly Roger, una bandera de pirata que se hizo famosa por su diseño de cráneo y huesos cruzados. Queen Anne's Revenge, el barco del famoso pirata Barba Negra, que navegó por el Caribe y la costa este de América del Norte.
La venganza de la reina Ana, otro barco famoso de Barba Negra, que fue capturado